Estimados amigos, amados hermanos de la obra de Orange, hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Hace mucho tiempo había querido tener esta conversación con ustedes, pero las ocupaciones, las carreras y todo, y no hemos tenido esta oportunidad de sentarnos a conversar un poquito sobre estos aspectos importantes de la naturaleza de Dios. Hay cosas que nosotros tal vez las vemos, de momento no las entendemos, y a veces llegamos a entenderlas mucho tiempo después. Por ejemplo, ¿cómo es que Caín y Abel, los dos fueron a dar una ofrenda a Dios? ¿Quién les enseñó a eso? ¿Quién les enseñó a ellos a dar ofrenda a Dios? La Biblia no dice que fue Adán. Si lo lee, lo busca, no lo va a encontrar. Posiblemente haya sido Adán, pero estaríamos especulando si decimos que fue Adán, porque no dice la Escritura. Lo que sí dice la Escritura es que cuando Dios formó al hombre, en el capítulo 2, en el verso 7 del libro de Génesis, dice que Dios formó al hombre y sopló en él su aliento de vida. Y hay que entender un poquito este aliento de vida. Tiene un nombre específico, usted lo conoce, se llama Neshama, el aliento de vida. Pero ¿qué es realmente el aliento de vida? ¿Cuál es el concepto, la idea que me pueda reflejar la consistencia de ese aliento de vida? Entonces vamos a llegar a entender que el aliento de vida es la vida de Dios. Mire qué interesante. Con ese aliento el hombre llegó a ser alma viviente. Nefesh Chaya, alma viviente, porque se le sopló aliento de vida. Esa vida que se sopló en él era el alma de Dios, alma viviente. ¿Ven? Por eso en ese aliento iba la vida de Dios, el alma de Dios. Yo quiero que usted entienda las repercusiones de esto. Entenderlo nos bendice mucho, porque si sopló su vida, si lo que sopló en ese Neshemat era su vida, en esa vida iba todo lo que Dios es, sus sentimientos, sus emociones, sus propósitos, y dentro de toda esta serie de cosas que le podemos llamar el instinto natural, ahí venía la adoración, ahí venía el buscar a Dios. ¿Usted no ha notado que en general el ser humano siempre tiene esa actitud de buscar a Dios? Siempre el ser humano ha sido así. Cuando mira los cielos y ve las estrellas y mira lo incomprensible, a él se le viene la idea de Dios. Cuando estamos en una montaña inmensa y vemos aquella montaña descomunal bajo nuestros pies o al frente de nosotros, siempre pensamos, Dios, porque es de natural. Cuando Él sopló ese aliento de vida, ahí iba la necesidad de buscar a Dios. Yo no creo que alguien de manera específica se sentó con una pizarra a explicarle a Caín y a Abel cómo tenían que hacer un altar, de cuántas piedras era el altar. Y no creo eso. Yo creo que ya de natural, de forma instintiva, en aquel soplo que Dios le había dado a Adán, ahí iba, como va en las golondrinas, como va en las aves, el instinto de cómo hacer sus nidos, cómo construir sus nidos. No fueron a una escuela a aprender cómo hacer sus nidos. No tuvieron que leer un manual para hacer sus nidos. No tuvieron que ir a YouTube buscando un tutorial de cómo hacer sus propios nidos. De natural, instintivamente, ya saben cómo hacerlos. Así fue. Por eso es que el hombre de natural busca a Dios. El humano de natural va a buscar a Dios. El humano de natural va a admirarse
cuando mira la obra portentosa de Dios y va a reconocer sin que nadie le diga. Por eso es que dice el apóstol Pablo que no tienen excusa. Porque todo, si tenemos la naturaleza humana en nosotros, esa naturaleza que Dios sopló en ese humano, en ese Adán humano, con eso va a venir la adoración, el altar, la búsqueda de Dios. Por eso lo primero que hacen Caín y Abel es traer ofrenda, llegar a un altar, levantar un altar, invocar el nombre de Dios. Viene en la naturaleza, viene en ese soplo que Dios dio para crear al hombre, para darle vida al hombre. Y la vida que recibió, de manera instintiva, lo lleva a buscar a Dios. Esto es muy importante porque tenemos realmente, los que somos de Dios, tenemos el alma de Dios en nosotros y los instintos de Dios y los deseos de Dios, porque somos de Dios. Pero es interesante. Lo que quiero conversar con usted, partiendo de esto, es que el que establece la relación entre Dios y hombre no es el hombre. Dios es el que establece cómo va a ser esa relación. Por eso Él es Dios. Si los hombres determinaran cómo va a ser la relación con Dios, entonces los hombres serían el Dios de Dios. Sería absurdo. Dios no sería Dios. El que es Dios es el que pone las reglas, Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el creador, Él es el alfarero que le está moldeando y le está dando forma a la vasija, y Él es el que decide cómo quiere la vasija. Él es el que lo determina, y es Él el que ha determinado cómo va a ser la relación entre nosotros los hombres y Él. Por eso Él es Dios, Él está encima de nosotros, es cabeza de nosotros, está por encima de la humanidad. Él es Dios, Él es el que toma la decisión de cómo quiere la relación con nosotros. Y Él ha determinado, eso lo vemos en muchas partes de la Escritura, Él es el que ha determinado que esa relación, ese acercamiento, esa amistad, esa unión entre Dios y el hombre sea por medio de un altar. Eso no lo determinamos los hombres, eso lo determinó Él. En el libro del Éxodo, en el capítulo 23, el verso 15, cuando Él está enseñando a Israel, cuando Él saca a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, donde no había relación directa con Dios, y Dios lo saca al desierto para enseñarle, para instruirlo, para tener comunión con Él, para decirle cómo quiere relacionarse con Él. Le está diciendo ahí en el libro del Éxodo 23:15, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Mire qué importante, no es el hombre el que inventó eso. No son los hombres los que lo inventaron. El que determinó la ofrenda y el altar fue Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es Dios. Nosotros no somos el Dios de Dios. Dios es el Dios nuestro. Si nosotros lo hubiéramos hecho, estaríamos por encima de Dios. Pero ahí dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Mire, si ni siquiera cuando hacemos una visita, no llegamos con las manos vacías. Cuando usted va a visitar a alguien y le cae a alguien de sorpresa, por lo menos le lleva algo. Y si son las esposas nuestras, le llevan flores a la otra. Nosotros llevamos pan, llevamos comida, llevamos algo. Porque el llevar algo significa darle honra, significa darle honor. Llegar a Dios con las manos vacías es deshonrarlo. El que llega con las manos vacías le está diciendo a Dios, yo no te aprecio como amigo. Tú ni siquiera, amigo mío, llegas. El que llega con las manos peladas, donde Dios le está diciendo, yo no te tengo en alta estima, ni me acordé de traerte nada.
Por eso es que Dios le quiere enseñar a Israel en el desierto cómo acercarse a Dios. Y le dice, vas a tener fiestas, vas a celebrarme fiesta tal día y tal día. Usted va a ver aquí en capítulo 23 del libro del Éxodo, cuando él instruye en el verso 15, les está diciendo, guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Mire, esta es la enseñanza. Para eso se lo llevó al desierto. Para enseñarle en el desierto. Para decirle, yo soy tu Dios. Para decirle, yo soy el que te conduce. Yo soy el que te va a dar la promesa. Pero para que te acerques a mí, dice, guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado en el mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto. ¿Ve que está hablando de la salida de Egipto? Cuando estaban en Egipto no conocían a Dios. Cuando estaban en Egipto no sabían cómo servirle a Dios. Cuando estaban en Egipto no sabían cómo adorar a Dios. Cuando estaban en Egipto no sabían cómo acercarse a Dios. Pero ahora, a partir de la liberación y de la salida de Egipto, van a tener la oportunidad de acercarse a Dios. Pero uno no se puede acercar a Dios como uno quiere. Ni siquiera se puede acercar uno a la reina de Inglaterra como uno quiere. Si tenemos que ir a saludar a la viejita esa de frente, no podemos darle la espalda a la reina de Inglaterra. Y si vamos caminando a la par de ella, no podemos adelantarnos porque es en contra del protocolo. Bueno, aquí le está diciendo el protocolo, ¿cómo te vas a acercar a mi pueblo? Ahora eres mi pueblo. Ya no estás bajo el yugo de los dioses de Egipto. Yo te he sacado y te he hecho libre. Yo quiero que haya comunión entre tú y yo. Pero vas a hacer fiesta para acercarte a mí. Y le dice, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Ese es el principio universal para con Dios y para con los dioses. No existe un Dios que no pida ofrenda. No ve que en su naturaleza de Dios, la naturaleza de ser Dios requiere de que Él reciba y pida ofrendas. Cuando Dios no pide ofrendas, es porque no es Dios. Eso es esencial en la naturaleza de Dios. Recibir adoración y la adoración recibe ofrendas. Eso es una cosa simple. No es usted ni yo los que decidimos cómo lo vamos a acercar a Dios. Es Dios el que nos dice. Y si es un Dios, va a pedir ofrendas, porque eso implica tener la naturaleza de ser Dios. Tener adoradores. ¿Y cómo se manifiesta un adorador? Delante de un altar, dando ofrendas, dando sacrificios. Eso hay que entenderlo. Quería explicar esto porque tantas cosas que se oyen y que se dicen, pero ahora estamos llegando a entender un poquito por qué es que existe el altar, por qué hay un altar, por qué desde Caín, por qué desde Abel, por qué desde el huerto. Está tremendo. Esto no es un invento de ningún hombre, esto es Dios el que lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando Dios sopló sobre el hombre que Él creó, en ese soplo venía el instinto de adorar, el instinto de ofrendar, el instinto de acercarse a un altar. Hay otra cosa que es muy interesante, yo no sé si usted ha reparado, no sé si usted lo ha visto, pero por si no lo hubiera visto, es interesante la expresión bíblica, la expresión de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En el capítulo 14 de Génesis se narra el encuentro
de dos hombres muy importantes. Estos dos hombres, uno se llama Abraham y el otro Melquisedec. Dice aquí, verso 18, estoy hablando de Génesis 14 y 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Verso 19. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo bendito sea Abraham del Dios Altísimo? Sí, pareciera como que Abraham es como que fue comprado por Dios, ¿verdad? Como que fue posesión de Dios. Y realmente así fue posesión de Dios. Pero lo que quiere decir esta expresión es que Abraham pertenece a la familia de Dios. Abraham es reconocido como descendencia de Dios. Por eso es del Dios Altísimo. Porque es de la descendencia de Adán, y Adán es descendiente de Dios. Por eso Abraham, siendo descendiente, Abraham de Adán, es descendiente de Dios, y por eso es que le pertenece a Dios. Es de Dios, porque es descendencia de esa creación a la que él sopló. ¿Y cómo lo reconoció? En el altar. Ahí se reconoció, porque dice aquí: y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y mira qué curioso, porque Melquisedec nunca le pidió diezmo. Melquisedec no le extendió la mano diciendo: dame el diezmo. ¿Por qué dio el diezmo? Porque era del Dios Altísimo. ¿Sabe por qué dio diezmo él? Porque en él estaba la naturaleza que soplaron en Adán. El espíritu de vida que habían soplado en Adán había venido en sus genes hasta llegar a Abraham. Y es fácil reconocerlo, porque los que son de Dios van siempre al altar. Por instinto van al altar. Los que son de Dios, por naturaleza, son buscadores de Dios. Por naturaleza saben que sobre ellos hay un Dios que los creó y un Dios que es su Padre verdadero. Por eso el que es de Dios, nadie lo tiene que andar forzando. Nadie le tiene que andar diciendo del diezmo. De natural sabe que el diezmo significa yo soy de Dios. Tal vez nadie le ha hablado de eso. Tal vez nadie se lo ha explicado. Pero hay adentro como una cosa instintiva, como una fuerza interna que dice: soy de Dios, pertenezco a Dios. Y los que pertenecen a Dios lo pregonan a todo el universo, a toda la creación, delante del altar del Dios Altísimo. Por eso es que yo sé que el diezmo es eterno. Nadie puede eliminar el diezmo. No se puede. ¿No ve que el diezmo es el que grita: soy del Dios Altísimo? En mi sangre, en mi alma, viene un espíritu de adoración. Viene un espíritu de adorador. Yo no puedo controlar eso que viene dentro de mí, y es acercarme al altar de Dios. Porque en mis venas, en mi sangre, en mi naturaleza, está ese soplo de Dios. Por eso es que yo pertenezco al Dios Altísimo. Entonces dice que le dio el diezmo. No hay que forzar a nadie a que diezme. De verdad que no. Si no tiene la naturaleza
de Dios y diezman, va a pasar lo de Caín. Aunque quieran darle a Dios algo, no lo va a recibir. No ve que no son de Dios. Por eso, bienaventurados aquellos que de corazón les nace. Bienaventurado eres, porque estás diciéndole a la creación entera que tú eres del Dios Altísimo. Pero qué tremendo que hay gente que diezman porque les piden, diezman porque los obligan, diezman porque los regañan, diezman para que los vean, diezman porque quieren recibir algo a cambio, diezman para que los dejen predicar, diezman para que les den el micrófono, diezman para que lo pongan en una posición. Ese diezmo no sirve. El diezmo que agrada a Dios es el que se da voluntariamente, como lo dio Abraham. De esto les quería hablar yo a ustedes. Porque la gente dice, y usted ve en la internet, usted ve en el YouTube que salen comentarios, hay gente que dice que no hay que diezmar porque el diezmo era del viejo pacto. Están refiriéndose al pacto de Dios con Israel. Y ciertamente es un viejo pacto y no estamos diezmando porque estamos en ese pacto. Incluso Abraham no estaba en ese pacto. Le voy a decir algo. Noé no estaba en ese pacto. Le voy a decir que Abraham, Isaac y Jacob no estaban dentro de ese pacto, el pacto de Israel. Lo que pasa, la gran diferencia es que dentro del pacto de Israel, el diezmo es forzado, el diezmo es obligatorio. No ve que Dios le está tratando de enseñar las buenas costumbres a Israel. Pero en cambio, en el sacerdocio de Jesucristo y ciertamente el nuevo pacto, no es que no hay diezmo, lo que pasa es que el diezmo no es forzado, es voluntario. Dios quiere que esto sea voluntario, pero no es que Dios realmente quiere. Lo que pasa es que en el soplo, en esa naturaleza que Dios sopló su espíritu de vida, ahí viene. No hay que forzarlo. Si hay que forzar a la persona, o si la persona lo hace por otra razón que no sea ese impulso interno, ese diezmo no agrada a Dios. Por eso es que Abraham es del Dios Altísimo. Nadie le pidió diezmo, nadie lo obligó, no había ley, no lo hizo por el pacto de Dios con Israel, porque Israel ni existía en esos años. Otra cosa importante, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que habla completamente del sacerdocio de Jesucristo. Es un libro que deberíamos de leerlo los que estamos trabajando en el ministerio. Le deberíamos de leer porque ahí está escrito, el sacerdocio de Jesucristo está descrito ahí prácticamente bien clarificado. Aquí en el capítulo 5 del libro de Hebreos hay expresiones que son clarísimas, que no se pueden quitar. En el capítulo 5, en el verso 6, dice, como también dice en otro pasaje, hablando del Señor Jesucristo, hablando de Jesús, la cabeza de este nuevo pacto, la cabeza de este sacerdocio, dice, como también dice esto en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre. Dice para siempre. Dice para siempre. Eso es eterno. Tú eres sacerdote eterno. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo pega así junto. El sacerdocio de Jesucristo va a ser igual que el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Que si Melquisedec recibe diezmos voluntarios, el sacerdocio de Jesucristo tiene que recibir diezmos. No puede dejar de recibir diezmos porque la práctica de ese sacerdocio es eterna. Es un sacerdocio para siempre, inmutable, no puede cambiar. El sacerdocio de Melquisedec no puede cambiar porque dejaría de ser eterno, dejaría de ser para siempre. Pero lo más importante de todo eso, lo más importante es aprender a llegar al altar. Aprender
que viene en la naturaleza de los que son del Dios Altísimo. Por eso yo jamás he tratado de forzar un diezmo en nadie, porque ya yo entendí eso. Yo entendí que el que es de Dios, su propia naturaleza, su propio ser, es la que lo va a llevar a dar el diezmo, a dar la ofrenda. No son los regaños de nadie, no son los latigazos de nadie. Es algo que viene en nuestra naturaleza. Llegar al altar para honrar al Dios Altísimo, para darle honor al Dios Altísimo, para reconocer que yo tengo un Dios. Y termino diciendo esto, para no hacer larga la conversación. Termino diciendo esto. Dice ahí, en la bendición del Dios Altísimo. Es que yo le llamo a esto la bendición del Dios Altísimo. Estoy hablando de Génesis capítulo 14. Dice, y lo bendijo diciendo, verso 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Si tienes batallas y tú eres del Dios Altísimo, el Dios Altísimo te va a entregar a tus enemigos en tu mano. Si tienes confrontaciones, pero tú eres del Dios Altísimo, mire qué tremendo es esto. El Dios Altísimo va a entregar a tus enemigos en tu mano. Yo no sé si usted tiene batallas. Yo no sé en qué situación estarás. Pero yo sé que si usted entiende esto va a cambiar su vida. Esto va a cambiar la manera en que usted se relaciona con Dios. Por eso quería conversar con ustedes de este asunto, porque uno oye una cosa, uno oye otra cosa, y a veces la gente se confunde. Uno oye a gente que son hasta impíos. Hay gente que está opinando en contra de la ofrenda, que está opinando en contra del diezmo, pero es gente impía. Son gente que no tienen al Señor, son gente que no son de Dios. Son gentes que no son del Dios Altísimo. Y por eso es que están proliferando una idea falsa de que no hay que diezmar, de que no hay que ofrendar, que Dios no necesita tu diezmo. No, Dios no lo necesita. No es porque Dios lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Eso está en nosotros, está en nuestra naturaleza. Por eso somos adoradores. Por eso somos gente de altar. Quitarnos, ir al altar es como arrancarnos la piel, porque está en nuestra naturaleza. ¿Dónde conocieron a Abraham que era del Dios Altísimo? En el diezmo. El diezmo significa 10, la totalidad. Soy de Dios. Soy de la familia de Dios. Y aunque vino el rey de Sodoma a querer hacer tratos, no aceptó el trato con el de Sodoma y le dijo: he jurado al Dios Altísimo. Soy del Dios Altísimo. Por mis venas corre la naturaleza de mi Dios. Y si voy a dar ofrenda, se la voy a dar a Él. Si voy a dar diezmo, es para Él. Porque yo soy de su familia, yo soy de su casa, yo soy de su raza. Yo soy de la casa del Dios Altísimo. Y Él va a pelear por ti. Él va a entregar a tus enemigos en tu mano. Si tienes batallas, si tienes luchas, si tienes confrontaciones, acuérdate, tú eres del Dios Altísimo. Yo le voy a decir algo, es promesa del Señor. Tu diezmo te va a dar la victoria. Porque el diezmo es la confirmación. Soy de Dios y Dios no te va a dejar tirado. Por eso viene Melquisedec a ministrar la batalla. Por eso viene un sacerdote a ministrar la batalla espiritual, la guerra espiritual.
Y Abraham está consciente de que la batalla la ganó porque Dios se la dio. Por eso sacó el diezmo y se lo dio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Si tú realmente estás diezmando en esa condición, estás ofrendando en esa condición, que nadie te fuerce, que nadie te manipule, que nadie trate de hacerte una presión para acá o una presión para allá. Si esa ofrenda, si ese diezmo te está saliendo del corazón, tú eres de Dios Altísimo y no debes estar arruinado, no debes estar empobrecido, no debes estar derrotado. Si hay derrota y si hay pérdida, tendríamos que revisar por dentro si somos del Dios Altísimo. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Por la forma como llego al altar, por la forma como doy mi diezmo, como doy mi ofrenda, como doy mi aportación, como doy mi servicio. Si lo hago de corazón, de verdad, Dios va a entregar a mis enemigos, a la pobreza, a la enfermedad, a la tristeza, al divorcio, al fracaso, a todos mis enemigos, los va a poner en mi mano, porque yo soy del Dios Altísimo. El que diezma está declarando que es del Dios Altísimo. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.